Bien, consideremos la palabra del Señor esta mañana, ubicándonos en esta parte. Primero que nada debemos comprender lo que significa la palabra santo. Y la palabra santo significa limpio y puro, o limpio o puro. Eh, por ello debemos entender que es un atributo que solamente le pertenece a Dios. A veces cuando nosotros platicamos, conversamos con una persona que es inconversa, pues pudiera llegarnos a decir, bueno, pues entonces tú eres santo, tú eres cristiano, el santito, y siempre nuestra respuesta debería ser sí. Y esto por comprender que la santidad no proviene de nosotros. La santidad proviene de Dios y es suficiente para alcanzarnos a nosotros. Cuando en este pasaje en Isaías encontramos que dice eh, que los serafines cantaban, bueno, daban voces, no dice que cantaban, daban voces diciendo santo, santo, santo. Yo he escuchado a muchos predicadores decir en algún sentido que esto se refería a la Trinidad, que era Santo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no lo creo así. Otros dicen que es el único atributo que tendría que ser repetido 3 veces porque es mayor a otros, y tampoco lo veo así, porque el Señor es poderoso y es poderoso. Si yo digo es poderoso, 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 no lo hace más poderoso que si yo digo es poderoso. El Señor es poderoso, Dios es poderoso. Si yo digo que Dios es santo, no lo hace más santo si yo digo es santo, 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 santo. Lo que sí creo es que es un atributo del cual nosotros debemos ser muy conscientes, porque el ser santo es ser apartado, y nosotros debemos llegar al Señor siendo purificados para ser consagrados a Él. Cuando la palabra del Señor menciona que Moisés estaba frente a la zarza y que ardía y que no se consumía, dice la palabra del Señor que le decía a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. No necesariamente es un simbolismo el quitarse los pies, el quitarse el calzado de los pies. Le está diciendo Moisés, tienes que apartar este lugar, tienes que consagrarte, tienes que cambiar tu pensamiento porque estás en un lugar santo. Voy a hablar contigo, pero tu corazón tiene que estar consagrado para escucharlo. Y lo mismo pasó con Josué. En la escritura dice lo mismo, dice que Josué se presentó y que el Señor se presentó ante él y le dijo lo mismo, quita el calzado de tu pie porque estás en tierra santa. Entonces, partamos de este punto. El ser santo es ser apartado. Ser apartado porque no es común, vamos. Entonces, vamos a partir de aquí. Dice el principio de este capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Algo que nos tiene que impactar en esta primera parte es que relata la muerte de un hombre para exaltar la divinidad de Dios, la eternidad de Dios. En el año que murió el rey Usías, es decir, un hombre que duró en el reinado 59 años, que fue de los reinos más prolongados, pero que también tuvo fin. Y dice, yo vi al Señor y lo vi sentado sobre un trono alto y sublime, esto es, sobre un trono incomparable. Uno es mortal, uno acaba de morir, uno terminó su reino, terminó su periodo, uno tiene fin, el otro no. El otro es un reino alto, dice, es decir, está sobre todos los reinos que puedan imaginarse, y sublime. Esta parte primero nos tiene que colocar en un punto en el que separemos, aprendamos a diferenciar entre lo común y lo que es exaltado, ¿sí? Entonces Isaías inicia con este versículo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esto también es de mostrarse.
nos marca primero un tipo de ángeles, los serafines, que al estar frente a la presencia del Señor, que ojo aquí, cuando habla aquí de yo vi al Señor, está hablando del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos este mismo pasaje en Apocalipsis, nos está relatando el personaje, por así llamarlo, o la divinidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí también podemos encontrarnos con algo que venimos repitiendo constantemente. Si estamos viendo el atributo de Dios Padre, sin embargo, hay atributos que vamos a encontrar en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que los hacen Dios. ¿Sí? Cuando hay personas que no reconocen al Señor Jesucristo como Dios, podemos encontrar pasajes como este, en el que la divinidad es simplemente indescriptible y que se encuentran las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí Isaías está relatando un pasaje que tiene que ver con el Señor Jesucristo en esta primera parte. Entonces tendríamos que entender que el Señor Jesucristo es Dios, y que también es santo, y que también es puro, y que también es poderoso, y que también es eterno. Todos estos atributos que solamente corresponden a la divinidad, pues nos demuestran bajo nuestro pensamiento, nuestra lógica, que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces dice que estaban estos ángeles, estos serafines, dice, y con dos alas cubrían sus rostros. Todo lo que está en la Escritura tiene un significado que nos debe enseñar a nosotros a comprender qué es lo que nos están diciendo. Cubrían sus rostros para no ver directamente lo que estaba frente a ellos. Así como nosotros delante de la presencia de Dios tenemos que doblar rodillas y tenemos que postrarnos y tenemos que inclinarnos con un tipo de reverencia, con un tipo de entendimiento de lo que está frente a nosotros, de la santidad que está frente a nosotros. Cuando Moisés le pedía a Dios que ver su gloria, él mismo le decía, está bien, pero solamente verás mi costado, porque nadie que pueda ver mi gloria tendrá vida. Por la santidad, por lo majestuoso que proviene de Dios. Entonces partamos de esto. Dice Primera de Samuel 21:4. Solamente voy a leer este versículo para que podamos entender lo que es santo. 21:4 de Primera de Samuel dice: el sacerdote respondió a David. David le pedía panes al sacerdote para sus hombres, porque no habían comido. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de sus mujeres. Pero lo que quiero que pongamos atención es aquí, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Esto es la diferencia entre lo santo y lo profano. Sí tiene que ver con el pecado, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de estar consagrados a Dios para poder acercarnos a su presencia. Aquí hablan del pan que se presentaba en las ofrendas, en las propiciaciones, dice el pan de propiciación. Es un pan consagrado, un pan especial, un pan hecho solamente para eso, apartado. No era el pan de la esquina de al lado, no era ese pan común, era un pan que estaba apartado para algo. ¿Sí? Esto es lo que el ser humano puede reconocer como santo, lo que es consagrado, lo que es apartado, para poder estar delante de la presencia de Dios, porque Él es santo y no puede haber nada impuro que esté en su presencia. No lo hay. Cuando el lugar santísimo dentro del tabernáculo estaba apartado, solamente había un solo día que el sacerdote podía entrar ante el lugar santísimo. Solo un día, no más. Era un día especial, era un día separado, un día consagrado, un día santificado para poder tener la expiación de los pecados. Esto de alguna manera nos tiene que hacer ver que
Primero, no cualquier persona podría estar delante de la presencia de Dios. Segundo, que era un tiempo específico en el que había una expiación de pecados. Tercero, solamente la persona que era apartada para esa tarea podía ingresar. Solamente el sumo sacerdote. De aquí podemos encontrar el hecho de que era necesario que el Señor Jesucristo muriera. No podríamos ver este tema sin entender que nosotros podemos llegar a ser santos, es decir, poder estar consagrados o separados para llegar a la presencia de Dios solamente con el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, partamos de esta parte. Dios es santo, es decir, Él es limpio y puro. La Escritura dice que los serafines decían santo, 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 y repito, es mi apreciación, no quiere decir que sea, que sea la verdad de estas palabras, pero yo siempre he pensado que lo que está escrito es para que nosotros como seres humanos entendamos, no para exaltar de una manera mayúscula el nombre de Dios. Insisto, no porque diga en Salmos, por ejemplo, dice poderoso, poderoso, no dice 3 veces poderoso, y no quiere decir que sea más santo que poderoso. Dios es santo y es poderoso, y no corresponde a lo que nosotros pudiéramos expresar de Él el tamaño de esa santidad o de ese poderío. Simplemente es, pero a nosotros nos tiene que hacer en nuestra mente y en nuestro corazón pensar, ¿ante quién podemos estar frente a frente? ¿Sí? Entonces, partamos de aquí. Hay algo muy importante que pude comprender mientras leía la palabra del Señor buscando referencias para este aprendizaje. Y es que la palabra expiación en el Antiguo Testamento no se utilizaba para perdón de pecados. Yo siempre lo había visto diferente. Sin embargo, al estar leyendo me encontré con otra cosa. Dice Hebreos, en el Nuevo Testamento de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Voy a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es, está hablando de estos sacrificios que se hacían cada año en la expiación en el tabernáculo, ¿sí? Y está diciendo, hay una ley, y esa ley dice que cada año se tienen que traer este cordero por la expiación de los pecados del pueblo y la expiación de los pecados del mismo sumo sacerdote, ¿no? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado, es decir, no está purificando a la persona del pecado, porque si fuera así, no tendría que volverse a hacer cada año esta purificación, ¿sí? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que está diciendo aquí la Escritura es, no era suficiente para perdonar el pecado, para quitarlo. Dice, la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos no puede quitar esos pecados. Y lo relacionaba con lo que encontramos en Romanos 3, perdón.
en los versículos, a partir del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo gratuitamente justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la palabra expiación en el Antiguo Testamento no se refiere a quitar los pecados, se refiere a cubrir. ¿Sí? El cubrir no necesariamente es quitar. Yo puedo cubrir mi Biblia y no quiere decir que no está. Ahí está la Biblia. Solamente la estoy ocultando. Lo que se hacía el día de la expiación era ocultar esos pecados para que Dios pudiera ver a través de ese sacrificio de otra manera a su pueblo. Pero la justificación tanto en el Antiguo Testamento como obviamente en el Nuevo Testamento dice es a través de Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, eso es otra palabra, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esos pecados pasados se refiere al Antiguo Testamento. Pasó por alto esos pecados porque los cubrió. Se ofrecía la sangre para expiación, para cubrir esos pecados, para ver al pueblo de otra forma. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Esto por qué? Porque el entendimiento para el pueblo judío era seguir haciendo sacrificios para poder santificarse o apartarse para Dios. Pero aquí se está escribiendo antes y ahora. La expiación de los pecados se daba a través de lo que se sacrificaba. Pero como ya vimos en Hebreos, decía, la sangre de los toros o la sangre de los machos cabríos no podría ocultar los pecados. Y aquí esta palabra dice, por ello, a través del sacrificio de Jesús, a través de eso hubo justicia. Es decir, aquí sí hay justicia. Aquí sí ya se perdonaron y se olvidaron y se limpiaron esos pecados. Por lo tanto, el medio para que nosotros seamos santos, como se requiere para estar en ese lugar santísimo, es reconocer que el sacrificio del Señor Jesús nos ha apartado, nos ha dejado de ser profanos, nos ha alejado de ser pecadores, porque su sangre nos ha justificado, porque ha habido justicia a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Y esto a mí me impactó, porque de alguna manera yo siempre pensaba que a través del sacrificio de los animales había esa purificación de la persona. Pero cuando empecé a leer aquí, me encontraba con esa palabra expiación, que no es una traducción literal de la palabra, sino es como un concepto teológico, un concepto que dice que esa expiación es la cubrir. Cuando dice que su sangre cubre multitud de faltas, se refiere a esto. Pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, esa expiación se convierte en algo literal. Cuando uno cree en el Señor Jesús, ese cubrir se convierte en quitar, en eliminar. Entonces, reconozcamos que Dios es santo, que para estar delante de Él, en el lugar santísimo, el sacerdote tenía incluso que vestirse de una forma, con ropas puras, con ropas llenas de oro, con ropas que significaban esa pureza, y que había una permisión de Dios en misericordia para que esto sucediera.
Era un hombre que era apartado, que era consagrado, que no podía comer cualquier alimento, como a todos en la ley, pero era un cuidado diferente, eh, un cuidado que en realidad mostraba lo necesario para poder por misericordia estar delante de Dios. Difícilmente podríamos entender lo que es la santidad de Dios a menos que estemos delante del Señor. Muchas veces he hablado de lo que es el velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo. Yo creo que con esta explicación de lo que era el lugar santísimo podemos comprender esto. Había un velo, decía en el tabernáculo, que separaba, digamos, lo común de lo apartado, de lo limpio, de lo puro. Por lo tanto, no cualquiera podía ingresar a ese lugar santísimo. Ese velo es el que dice la Escritura que se rasgó. Es decir, ya no era necesario que solamente el sumo sacerdote estuviera delante de la presencia de Dios. A través de la sangre del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ser santificados o apartados. Dejamos de ser profanos para ser apartados. Dejamos de ser comunes para ser los que podemos estar delante de su presencia. ¿Hemos dejado de ser pecadores? No. Porque la palabra dice del Señor dice, por cuanto todos pecaron, lo acabamos de ver, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Jesús hay justificación y por ello podemos acercarnos no solamente al lugar donde el Señor está externamente, podemos ingresar hasta su presencia y solamente el que ha buscado a Dios puede comprender esta parte. ¿Cómo puede usted darse cuenta que ha estado delante de la presencia de Dios? Por lo siguiente, dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dice Isaías. Cuando en el capítulo anterior, en el capítulo 5, nos encontramos con ese famoso capítulo que se titula así, los 6 ayes sobre Israel, ¿no? Ay de ti, Israel, ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, 6, ay de aquel, ¿no? Ay de aquel es cuando hablamos de una tercera persona. Ay de ti que te has apartado del Señor. Ay de ti que esto, ay de ti que el otro. Pero Isaías, al estar en esta visión de la presencia de Dios, en donde puede encontrar la santidad de Dios, ya no dice ay de ti, ay de aquel, dice ay de mí. Cuando tú has reconocido que tu condición humana no es la adecuada para estar delante de Dios, has comprendido su santidad, porque has comprendido que no puedes presentarte delante de Él sin antes haber pedido al Señor Jesús que su sangre te cubra de la multitud de tus faltas. Y aún así, lo único que puedes decir es, ay de mí. ¿Cómo puedo estar delante de tu presencia, Señor? ¿Cómo siquiera puedo dirigirme a ti si tú eres perfecto? Si tú eres puro, si ni siquiera puedo comprender la pureza de tus vestidos. Ay de mí, dice Isaías, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan la semana anterior cuando veíamos acerca de Job? Y yo les decía, había una conversión en su pensamiento después de que el Señor se presentó delante de él. Ahí en el capítulo 42, y repetíamos este versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Es decir, había escuchado de ti, Dios, pero hoy sé que tú eres santo. Hoy sé que tú eres perfecto. Hoy sé que no merezco dirigirme a ti. Por lo tanto, tengo que entender que mi propia vida es aborrecible delante de tu santidad. Solamente puedes saber que necesitas un Salvador cuando comprendes que la santidad de Dios es inimaginable, que nuestra mente no alcanza a entenderlo. Cuando te miras y dices, mi pensamiento, mi puro pensamiento ha pecado contra ti. Cuando el Señor Jesús vino y le predicaba al pueblo en el Sermón del Monte, le decía, hablaba de aquellos que la ley decía, no matarás, dice, pero sin embargo, el hablar contra tu enemigo, el hablar contra la otra persona, tú lo estás matando. Es una profundidad de ver la ley de una manera distinta. Porque el acercamiento a Dios así es. La única manera de encontrarnos con ese Dios santo, con ese Dios puro, es acercarnos a Él. Alguna vez la hermana Ángeles en sus clases en el seminario nos decía esto. Nos decía el acercarte a Dios. Es como cuando en una calle oscura te vas acercando hacia donde hay una lámpara. Y cada que te vas acercando, por la luz de esa lámpara empiezas a observar que había un coche, o que había un perro ahí debajo de la luz, o que había, no sé, cuando tú vas manejando tu coche y con las luces vas alumbrando, obviamente hasta que te vas acercando, la luz puede mostrarte lo que no era visible a tus ojos. ¿Quieres hoy saber cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo necesitas de que el Señor Jesús te cubra esa multitud de faltas? Acércate a Dios. Compara tu propia humanidad con la de Él, con su deidad. No te compares con el hermano que tienes a un lado. No te compares con aquel hermano o con aquel otro que no conoce de Dios. Compárate con la santidad de Dios. Encuentra la pureza en tu vida comparándola con Él. Encontrarás como Job. De oídas te había oído, pero hoy te conozco y me aborrezco. Y uno entiende que no puede presentarse así delante de Dios. Sin embargo, siempre hay misericordia. Dice el capítulo 5, versículo 17 de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y empieza a nombrar diferentes mandamientos y les empieza a explicar y les empieza a decir, yo no vengo a que esto se rompa. Yo vengo para que tú entiendas que cada mandamiento es más profundo de lo que en tu mente puedes comprender. Que no es que mates físicamente al ser humano. Yo te digo que si tú hablas mal de él, yo te digo que si tú piensas mal de él, tú solito te estás haciendo digno de juicio. Cuando nosotros enjuiciamos a alguien, al primero que nos están atando nuestras palabras es a nosotros. Y el Señor lo expone de esta forma.
Hay una, hay una obligación en Dios, sin que suenen mis palabras sin que suenen mis palabras faltas de respeto hacia Él. Hay una obligación del Señor a ser justo porque Él es santo. Él tiene que ser justo. Y la manera de ser justo es que el pecado tenga su castigo. Por ello es que la venida del Señor Jesús es el mayor acto de amor, el mayor acto de misericordia, el mayor acto de gracia, el mayor acto de justicia. A través de Él fue que somos justificados. A través de Él es que nosotros podemos ser apartados o santos, como veíamos en un principio, para estar delante de Él. Cuando Isaías se encontró con esta visión y dijo, ¡ay de mí! Y su corazón se atribuló, y su corazón se entristeció, y su juicio sobre sí mismo se presentó. De inmediato vino el consuelo de Dios. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Siempre que hay una profecía de parte de Dios, también debe haber un consuelo de parte de Dios. Estos versículos nos están diciendo que este hombre, este profeta, se dio cuenta al estar ante la presencia de Dios que era impuro para estar allí. No era merecedor de ello. Entendió que necesitaba de Dios. Y una vez que lo entendió, el Señor proveyó del modo para quitar esa culpa, para purificarlo. Muchas veces nosotros nos hemos acercado a Dios y nos hemos encontrado porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dicho, nos ha mostrado que somos impuros. Esta es una de las tareas del Espíritu Santo. Ese fuego que consume es el que nos lleva a entender que necesitamos de un Salvador. Para ser apartados para Dios, necesitamos que ese fuego nos consuma. Para que Dios vea a través del Señor Jesucristo nuestra vida. No podemos comprender la santidad de Dios si no podemos comprender en nosotros la imperfección. Si tú hoy crees que no eres tan imperfecto, más valdría que te acerques a Dios. Más valdría que Él te muestre la necesidad que tienes de Jesucristo. Porque en cuanto eso suceda, Él también te brindará la salvación. Siempre decimos, es que tú necesitas un Salvador. No hay manera de entender que necesitamos un Salvador si no es el propio Dios quien nos muestra que lo necesitamos. Y será a través de este atributo, a través de enseñarnos la perfección de Dios, su santidad, para hacernos ver que necesitamos purificarnos para estar delante de Él. Ya no más a través de sacrificios de toros, dice la Escritura. Ya no más de sacrificios a través de machos cabríos y su derramamiento de sangre, porque eso no quita los pecados pasados, dice. Más a través de Jesús y su sacrificio.
Es un tiempo que hemos vivido difícil, complicado. Jamás que yo recuerde, las conversaciones del ser humano habían, por lo menos, tenido tanta importancia la muerte física de una persona. Es la oportunidad que tenemos para decirle a la gente que necesita ser tocada por Dios. Dice Hebreos, con esto terminamos, capítulo 10, a partir del versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No necesitamos sacrificar cada año en el año de expiación. Ha habido un sacrificio, el sacrificio del Señor Jesucristo, y este ha sido hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Le está hablando al pueblo judío. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De tal manera que si te dicen eres santo, sí soy santo. Soy santo porque creo en el Señor Jesucristo, y la Escritura dice que una sola vez hizo un sacrificio y fue suficiente. Y fue suficiente para hacerme perfecto. Para ser perfecto siempre a los santificados. Porque para poder estar delante de la presencia de Dios, uno tiene que ser santificado. Uno tiene que ser apartado, tiene que ser puro, tiene que ser limpio. Porque Él así es. Y porque Él es justo. No hay otra manera de llegar al Padre. No hay otra forma. Solo mediante Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos, Dios. Ciertamente, Señor, si vemos nuestro andar, podemos decir, me aborrezco, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Sin embargo, Señor, hoy reconocemos que la única forma de ser apartados, que la única forma de dejar de ser comunes, es reconociendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaramos, Señor, que un día, cuando tú vengas por nosotros, quizá como los serafines, taparemos nuestro rostro y nos inclinaremos. Y diremos, santo, 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 a una voz. Y declararemos y reconoceremos que solo hay uno que es santo y puro. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque un sacrificio nos ha hecho perfectos y nos ha hecho santos delante de ti. Y aquí, como la palabra dice en el profeta Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá? Dice la Escritura. Isaías respondió, he aquí, envíame a mí.
somos impuros, no merecemos la bendición de siquiera llevar las buenas nuevas. Pero hemos de reconocer, Señor, que al reconocer nuestra inmundicia, nuestro pecado, hoy estamos dispuestos a llevar tu palabra, Señor, a quien lo necesita. El ser humano podría ver imperfecciones en nosotros, las cuales tenemos. Pero tú, a través de la sangre del Cordero, hoy nos ves puros, hoy nos ves santos, hoy nos ves perfectos, desde hoy y para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermano.